todos, hoy vamos a hablar de fisiopatología intestinal, pero dentro de la fisiopatología intestinal, que es muy vasta, solo vamos a tratar la enfermedad celíaca y las enfermedades inflamatorias intestinales. Iniciamos con la enfermedad celíaca, vamos a admitir a Facundo. Iniciamos la enfermedad con la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca también se la conoce con el nombre de sprue celíaco o enteropatía sensible al gluten o enfermedad celíaca. Es una enteropatía de mecanismo inmunitario, desencadenada por la ingestión de cereales con gluten, como el trigo, el centeno o la cebada, en sujetos genéticamente predispuestos. Es un trastorno frecuente en los países en los que la mayor parte de la población es caucásica y de ascendencia europea, con prevalencia estimada a entre 0.5 y 1% de esta población. El gluten es una proteína presente en cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la avena. El gluten es el responsable del volumen y la esponjosidad del pan y las masas horneadas, y representa el 80% del contenido proteico del trigo. O sea, el trigo es el cereal que más contenido en gluten tiene, y muchas veces depende del tipo de trigo o de la forma de producirlo, que puede contener más o menos gluten. Entonces, los cereales que no contienen gluten, naturalmente no contienen gluten, es el arroz en todas sus variedades, el maíz, los cereales andinos como la quinoa y el amaranto. Bien, pero ¿qué es lo que nos interesa del gluten cuando hablamos de enfermedad celíaca? Nos interesa el componente proteico del gluten, que es la gliadina. La gliadina es el verdadero factor tóxico asociado a la enfermedad celíaca. La gliadina es la fracción del gluten que es soluble en alcohol y es un péptido. Ojo, no se confundan porque el nombre gluten a uno le parece que está hablando de hidratos de carbono, y no está hablando de hidrato de carbono, está hablando justamente de un péptido que se llama gliadina, que tiene 33 aminoácidos, es resistente a la degradación por proteasas luminales y superficiales del intestino. Es un péptido de 33 aminoácidos resistentes a la degradación por proteasas luminales y superficiales del intestino. Esto ustedes tienen que recordar los mecanismos de digestión y absorción de péptidos que han estudiado en fisiología. Y recuerden que la digestión y la absorción de proteínas es muy compleja, hay muchas enzimas proteolíticas implicadas, la digestión de proteínas se realiza tanto a nivel de la luz del intestino, por supuesto protagonizado por las proteasas de origen pancreático, pero también se realiza en la superficie del intestino, y por eso acá hablamos de proteasas luminares y superficiales del intestino, porque aquellas proteínas grandes que no son, o aquellos péptidos que son el producto de la digestión por las proteasas pancreáticas, que llegan a la membrana del enterocito, son generalmente digeridas, reconocidas por las proteasas luminares del enterocito, y esos péptidos son digeridos tanto a nivel de la membrana plasmática, o sea, del lado externo de la membrana plasmática del enterocito, o dentro del propio enterocito. Bueno, esas enzimas, esas proteasas que pertenecen al enterocito y no a la secreción pancreática y tampoco gástrica, son las proteasas de superficie, que son las encargadas de digerir este tipo de péptidos. Sin embargo, la gliadina es resistente a esa degradación. Entonces ingresa al enterocito y puede incluso atravesar el enterocito, y en algunos individuos
predispuestos, ocasiona una respuesta inflamatoria y una respuesta autoinmunitaria. Fíjense que yo les hablo de autoinmunitaria y no autoinmune. No es un problema de términos en las enfermedades, o sea, no es un problema de término técnico, sino que es un problema eh, lingüístico, ¿sí? Inmunitario se dice en castellano, e inmune, con doble M, es en inglés. Decir autoinmune es un anglicismo, técnicamente. Entonces, si estamos hablando en castellano, vamos a decir autoinmunitarias. Si estamos hablando en inglés, diríamos autoinmune. ¿Ves? Bien. U autoinmune. Entonces, por eso les hablo de autoinmunitarias o inmunitario, o sistema inmunitario, así se denomina en castellano. Entonces, las características perdón, acá hay un error en el título, características fisiopatológicas de la enfermedad celíaca. Son varias, ¿sí? Hay una predisposición genética, es decir, todos ingerimos gliadina en los cereales, pero no todos desarrollamos una respuesta alérgica y autoinmunitaria a la gliadina. Es decir, hay una predisposición genética para desarrollar la enfermedad celíaca. Además, la enfermedad está mediada por el sistema inmunitario y hay, sumado a esto, una intolerancia a la proteína gliadina. En consecuencia de la predisposición genética, la enfermedad mediada por el sistema inmunitario y la intolerancia a la proteína gliadina, esas tres características genética, autoinmunitaria e intolerancia tipo alérgica, conducen a un daño inflamatorio intestinal. Entonces, la enfermedad termina siendo una enfermedad de tipo autoinmunitaria, alérgica e inflamatoria. Existe como consecuencia de este daño inflamatorio intestinal una reducida y a veces hasta anulada absorción de nutrientes esenciales. Obviamente, a veces toda la absorción está reducida si la enfermedad está muy avanzada y no tiene tratamiento. En un niño pequeño puede afectar muchísimo el crecimiento y el desarrollo. ¿Por qué? Porque no tenemos no puede desarrollar la absorción de nutrientes esenciales. En general, en la enfermedad hay una absorción reducida de nutrientes esenciales. Y justamente esa absorción de los nutrientes esenciales se absorben en duodeno y en yeyuno. Por supuesto que hay también, por ejemplo, las vitaminas B12 y las sales biliares que se absorben en el ilion terminal. No hay deficiencia de ese tipo de sustancias porque esta enfermedad ataca principalmente desde el duodeno, desde la primera porción del duodeno hacia el yeyuno. Cuanto más avanzada está, más compromete todo el duodeno y todo el yeyuno, y entonces en ese caso la absorción de los nutrientes esenciales que sucede en ese tramo del intestino es la absorción de hierro y calcio en el duodeno y la absorción de vitaminas A, D y E y folato, ácido fólico, en el yeyuno. Estos nutrientes esenciales entonces se absorben. Esto es simplemente un repaso de lo que ustedes ya conocen cuando estudiaron la fisiología de la digestión y la absorción específicamente de nutrientes esenciales. Entonces, en la enfermedad celíaca vamos a tener predisposición genética, una enfermedad que está mediada por el sistema autoinmunitario, una intolerancia a la proteína gliadina, un daño inflamatorio intestinal y como consecuencia de todas estas características, la última característica fisiopatológica es la absorción reducida de nutrientes esenciales, sobre todo en el duodeno, hierro y calcio, en el yeyuno, vitaminas A, D, E y folato. Bien, vamos a tratar estas características
Y hablamos primero de esta predisposición genética, ¿sí? La genética y la enfermedad celíaca relacionó la enfermedad celíaca con los genes del sistema HLA ubicados en el cromosoma 6P, estableciéndose una asociación con el HLA-DQ2, HLD-Q8. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes, los que estudian eh, farmacia, perdón, no tienen no cursan genética. Pero supongo que los genes del sistema de histocompatibilidad, que son los que llamamos HLA, los estudian en inmunología. El DQ2 y HLDQ8, DQ2 y DQ8, son los genes de histocompatibilidad más importantes. Y esos son los que aparentemente están relacionados, en general son variantes de estos genes que se relacionan con la enfermedad celíaca. ¿Qué significa que se relacionen con la enfermedad celíaca? Que aumentan la susceptibilidad, o sea, son los protagonistas de esa predisposición genética a desarrollar la enfermedad celíaca. Se estima que en nuestra área geográfica el 90% de los celíacos y el 20% de los individuos sanos presentan estos haplotipos. ¿Qué significa haplotipo? Esto es algo que también se los aclaro, porque sé que no todos han cursado inmuno y no todos cursan genética. Un haplotipo es una combinación de alelos de diferentes locus de un mismo cromosoma que son transmitidos juntos. O sea, en el cromosoma 6P se encuentran el DQ2 y el DQ8, ¿sí? Que son genes de histocompatibilidad, que esa combinación de variantes de estos genes se transmite en conjunto, o sea, pasa de la célula somática a la gameta en conjunto. Entonces no hay cruzamiento de selección. Con lo cual es importante estas variantes porque se ven transmitida en conjunto. Y se estima que, fíjense, el 90% de los celíacos tienen estas alteraciones en los genes de Q2 y de Q8, y solo el 20% de los individuos sanos presentan este haplotipo, o sea, esta combinación de alelos de diferentes locus. Entonces, eso hace que si el 90% de los celíacos lo tiene y solo el 20% de la población sana, esto nos está dando un dato a favor de que este haplotipo tiene que ver con la predisposición a la enfermedad genética, a la enfermedad celíaca. La predisposición genética a la enfermedad celíaca. La detección de estos haplotipos identifica una población de riesgo, entonces, para enfermedad celíaca. Y junto a las pruebas serológicas, permite, ¿a qué llamamos pruebas serológicas? Pruebas serológicas llamamos a la detección de autoanticuerpos. Cada vez que hablamos de serología, son pruebas que se realizan en el suero. Y en general están relacionadas con la respuesta inmune. Entonces, las pruebas serológicas son la detección de autoanticuerpos. Entonces, la detección de estos haplotipos junto a las pruebas serológicas permite la detección precoz de la enfermedad, evitando el desarrollo del síndrome de mala absorción y sus complicaciones. El estudio molecular de haplotipos está indicado en familiares de primer grado de pacientes diagnosticados con enfermedad celíaca. Entonces, entre los principales marcadores genéticos de la enfermedad celíaca están los antígenos de histocompatibilidad denominados HLA-DQ2 y HLA-DQ8, los cuales se encuentran en más del 95% de los pacientes celíacos. Cuando una persona no presenta estos marcadores, la posibilidad de que tenga enfermedad celíaca es muy baja. Eso no quiere decir que no pueda tener enfermedad celíaca, porque hay un 10% de enfermos celíacos que no presenta este haplotipo, ¿sí? De todas maneras,
90% es un un porcentaje muy alto, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la patogenia entonces? La patogenia es muy compleja, como ustedes habrán visto. Estamos hablando de predisposición genética, de respuesta autoinmunitaria, de una respuesta tóxica y una respuesta inflamatoria, ¿eh? Tenemos 4 bases fisiopatológicas para esta enfermedad. Quiere decir que la patogenia es muy compleja. La conocemos un poco, la conocemos, digamos, con este panorama muy complejo, ¿sí? La gliadina, hacia ahora hablamos de el componente autoinmunitario e inflamatorio, tenemos que pensar en el componente tóxico que ejerce la gliadina en el intestino. Entonces, la gliadina atraviesa el intestino y es desaminada por la transglutaminasa. En las personas susceptibles desencadena una respuesta inflamatoria y autoinmunitaria que conduce al daño tisular. Anticuerpos antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa son los que se van a generar cuando tenemos una respuesta autoinmunitaria a la gliadina. Fíjense entonces, el gluten y dentro del gluten, que también es proteico, este péptido gliadina es el que no es reconocido por las proteasas superficiales, entonces ingresa, atraviesa el epitelio y en los individuos predispuestos a desarrollar estas respuestas patológicas a la gliadina, vamos a ver que va a haber porque en las condiciones normales la transglutaminasa tisular tiene que desaminar a la gliadina y permitirle la degradación. Sin embargo, cuando desamina a la gliadina las células inmunes la atacan y producen compuestos inflamatorios como el interferón gamma, este interferón gamma y estos receptores que se ubican en el linfocito T van a ocasionar la respuesta autoinmunitaria y a su vez inflamatoria. Entonces vamos a tener antitransglutaminasa, antigliadina y antiendominio, o sea, vamos a tener clones de células B, los que están estudiando inmuno tienen que entender esto, o sea, las células T van a presentar estos antígenos a las células B, y las células B, los linfocitos B, van a producir anticuerpos antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa. Por supuesto que el anticuerpo antigliadina no es un autoanticuerpo, pero sí lo son los antiendomicio y antitransglutaminasa. Por eso es que decimos que esta enfermedad tiene un componente importante autoinmunitario. Todo este sistema genera una respuesta inflamatoria porque estos linfocitos T producen interferón gamma y este interferón gamma va a activar respuesta inflamatoria en la pared del intestino, causando daño en las células intestinales. Y este daño en las células intestinales ocasiona la respuesta inflamatoria, o sea, el componente inflamatorio en la patogenia de esta enfermedad. Entonces, aquí tenemos todos los componentes. Tenemos un componente tóxico o digamos alérgico de péptido gliadina que no es capaz de ser reconocido por los sistemas normales de la digestión y la absorción. Entonces, esta gliadina genera una respuesta en los linfocitos que va a ser inflamatoria y autoinmunitaria, ¿sí? Inmunitaria también porque va a haber anticuerpos antigliadina. Se va a producir una respuesta inflamatoria que va a dañar al intestino y a su vez una respuesta autoinmunitaria que ocasiona la formación de autoanticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa. A su vez una respuesta inmunitaria con anticuerpos antigliadina. La respuesta inflamatoria en el intestino se va a evidenciar con las características morfológicas que definen, o sea, que son patognomónicas de esta enfermedad, de la enfermedad celíaca.
Fíjense, esto es y estamos hablando ahora del componente inflamatorio, o sea, estamos hablando de la manifestación clínica de todos estos, perdón, ahí está. Nosotros estamos hablando de los componentes fisiopatológicos, ¿sí? Las modificaciones clínicas histológicas, ¿sí? Y bioquímicas histológicas las vamos a evidenciar en el intestino y nos va a permitir diagnosticar definitivamente esta enfermedad, es decir, caracterizarla. Fíjense, estas son las vellosidades normales en un intestino delgado, ¿sí? Sobre todo yeyuno, por ejemplo, o duodeno. El duodeno tiene glándulas un poco más grandes. Esto, digamos que sería la primera porción del yeyuno, y tenemos vellosidades muy importantes y tenemos las criptas. Fíjense, las criptas, aquí son estos circulitos con una luz pequeña, ¿las ven? Este es un corte, tienen que acostumbrarse a ver un corte, no es un dibujo, es un corte coloreado con hematoxilina y eosina. Fíjense lo que pasa en el intestino cuando está sufriendo de enfermedad celíaca. Fíjense la luz de las criptas, como es mucho más grande, hay más criptas con más luz, fíjense esto, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué mecanismo de adaptación se puso en juego en la enfermedad celíaca a nivel de las criptas del intestino delgado? A ver si ustedes me pueden alguno responder, o a través del chat, o se conecta en el micrófono, por favor, y me dicen cuál es el mecanismo de adaptación. ¿Se acuerdan la primer clase que tuvimos de fisiopatología? ¿Sí? ¿Alguien puede darme esa respuesta? ¿O se fueron? A ver. Tengo una respuesta en el chat. A ver. Atrofia de las vellosidades, muy bien, pero yo no les estaba preguntando las vellosidades, estaba preguntando las criptas, y muy bien, la respuesta de Agustín fue hiperplasia de las criptas. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Después Fabián habló de atrofia de las vellosidades, muy bien, y Martina habló de hiperplasia de las criptas, muy bien, los felicito, ¿se acuerdan de la primera clase? Entonces tenemos atrofia de las vellosidades, fíjense, no hay vellosidades, fíjense lo que es esto, comparen con la normal, y fíjense, comparen la hiperplasia de las criptas. ¿Y qué son todos estos puntitos que tenemos acá, estos puntitos bien marcados con hematoxilina? ¿Qué son? Núcleos. ¿Qué son estos núcleos? ¿Qué nos están mostrando esos núcleos? Y ahí está la tercera característica histopatológica de la enfermedad celíaca que define a la enfermedad celíaca. A ver si tengo respuesta acá. No tengo respuesta. ¿Qué son esos núcleos? A ver. Esta vez Tomás, Agustín, Fabián o Martina, ¿saben qué son esos núcleos? Linfocitos, muy bien, el infiltrado, eso se llama en histología infiltrado. El infiltrado son linfocitos, infiltrado inflamatorio en este caso. ¿Y por qué son linfocitos? Acá tienen un ampliado, acá están los núcleos de los linfocitos que son tan característicos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los linfocitos tienen mucho núcleo y apenas un citoplasma alrededor. Fíjense qué bien se ve esto aquí. Muy bien. También en las criptas, cuando las criptas hacen hiperplasia, hay más células caliciformes. Fíjense qué lindas se ven acá las células, las goblet cells o caliciformes o mucosas. Pues todo parte de la respuesta inflamatoria. Muy bien, entonces vamos acá a resumir: linfocitosis intraepitelial. Linfocitosis significa infiltrado inflamatorio, en este caso a expensas de linfocitos específicamente. Hiperplasia de las criptas, atrofia de las vellosidades, infiltrado de células también plasmáticas, mastocitos de eosinófilos. ¿Por qué? Porque además, fíjense, acá están los eosinófilos, porque por
por los componentes que tiene esta enfermedad. Esta enfermedad tiene un componente alérgico, un componente autoinmunitario, ¿sí? Un componente inflamatorio y un componente genético. Estos componentes los estamos viendo acá. El genético no se ve, obviamente, pero estamos viendo el alérgico a través de los eosinófilos, el inflamatorio a través del infiltrado, y no estamos viendo tampoco el autoinmunitario, ¿sí? Estamos viendo el componente alérgico e inflamatorio. Sin embargo, tenemos dos componentes más. Uno lo vemos en la serología, el autoinmunitario lo vemos en la serología, detectando los anticuerpos, y lo vemos en el estudio genético, el componente genético. Entonces, esos 4 componentes están presentes en la fisiopatología o en la patogenia de la enfermedad celíaca. Bien. ¿Cuáles son las características clínicas? Bueno, tenemos distintas presentaciones de la enfermedad celíaca y podemos hacer una primera clasificación en enfermedad celíaca del adulto y enfermedad celíaca pediátrica. Después vamos a hacer otro tipo de clasificación que depende de los niveles de afección. Pero en este caso vamos a dar la primera clasificación, que es la enfermedad celíaca del adulto y la pediátrica. La que nosotros conocíamos desde tiempo inmemorial es la pediátrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando no se conocía mucho, por ejemplo, cuando la primera diapo que les puse de no sé qué año en Inglaterra, cuando recién aparece la enfermedad, los chiquitos quedaban desnutridos, ¿sí? Y tenían falla de crecimiento. Prácticamente la enfermedad celíaca del adulto no se veía. La enfermedad celíaca del adulto ahora tiene 2 componentes por los cuales es más moderna. Uno, porque las enfermedades autoinmunitarias han crecido mucho en su prevalencia y en la frecuencia de aparición en los últimos años. No se entiende por qué, algunos dicen que es por el estilo de vida, por la alimentación o factores ambientales, pero hay mucho más presencia de enfermedades autoinmunitarias en el adulto. Entonces, la enfermedad celíaca muchas veces está la predisposición genética, pero no se desarrolla en el niño y se desarrolla en el adulto, o a veces es ese 10% que no tenía esa predisposición genética, pero está predispuesto a otras enfermedades autoinmunitarias y desarrolla también una enfermedad celíaca en el adulto. ¿Cómo se presenta en el adulto? Se presenta entre los 30 y 60 años de edad. La enfermedad es sintomática, se asocia a anemia generalmente. ¿Por qué les parece que se asocia a anemia a la enfermedad celíaca en el adulto? Obviamente, en el adulto no vamos a tener falla de crecimiento, ¿sí? Si no tenemos la absorción de nutrientes esenciales. ¿Cuál de los nutrientes esenciales que yo les nombré tienen que ver y son esenciales para la producción o generación de hemoglobina? Pues si hay El anemia, hay hierro. falta de hemoglobina. El hierro, muy bien, muy bien. Tenía acá el mensaje y no lo vi, perdón. Entonces tengo todo borrado. Bien, el hierro, muy bien Fabián, y muy bien quien lo dijo en voz alta. Muchas gracias. Entonces, la enfermedad celíaca del adulto se va a manifestar muchas veces con anemia, es la forma más común. Ojo que la anemia ferropénica más común no es la enfermedad celíaca. La anemia ferropénica en el adulto siempre tenemos que pensar en una hemorragia crónica. Recuerden que cuál es el compartimiento en que el hierro se encuentra en mayor proporción. ¿En qué lugar, en qué compartimiento del cuerpo humano encontramos al hierro en mayor proporción? Esto lo tienen que saber de fisiología. Si todos aprobaron fisiología, seguramente me lo pueden responder. No veo ni chat ni micrófono. A ver. Hola, hola, hola. No es el hígado. No, no. Piensen que si nosotros estamos hablando, yo les estoy diciendo que la anemia ferropénica en el adulto más común se da
en las hemorragias crónicas, por ejemplo, una hemorragia digestiva, ¿sí? Ahí les estoy dando una pista de dónde está el hierro en mayor proporción. A ver, tengo otro chat acá, no lo vi, esperen, vamos a ver el chat. Dentro de los vasos, en el eritrón, gente, adentro de los eritrocitos. El hierro está en mayor proporción en la hemoglobina, hay como 2 gramos de hierro más, 2,5 debe haber gramos de hierro en la hemoglobina, contra el hígado, que lo almacena muy bien, el páncreas también, pero no llega a 1 gramo nada más el almacenamiento de hierro, ¿sí? O sea, el componente, el compartimiento del organismo donde está en mayor proporción el hierro es el eritrón, el paquete de eritrocitos. Y entonces, cada vez, yo me acuerdo que cuando cursábamos fisiología hacíamos un cálculo de cuánto hierro se pierde cada vez que hay una pequeña hemorragia. Así cada vez que ustedes pierden un eritrocito, pierden hierro, ¿sí? Entonces, la anemia ferropénica más común es la anemia producida por una hemorragia crónica. En general, las hemorragias crónicas están producidas por fallas, por daño en la mucosa gastrointestinal, ya sea por úlceras o por enfermedad, por ejemplo, enfermedades inflamatorias importantes que causan úlceras, y esas úlceras pueden sangrar, ¿sí? O en el caso de, peor todavía, neoplasias en el intestino. Entonces, esa hemorragia crónica es la primera causa de anemia ferropénica en un adulto, estamos hablando de adulto. Ahora, el hierro se absorbe básicamente en el duodeno y la enfermedad celíaca se inicia desde el duodeno. Entonces, en un adulto, por ahí sin diarrea, sin distensión, sin todavía cansancio crónico, porque ojo que la anemia, uno de los primeros síntomas es el cansancio, entonces posiblemente la primera, digamos, manifestación clínica sea la anemia ferropénica. Pero antes de decir que esa anemia ferropénica puede estar causada por la enfermedad celíaca, debemos descartar que esa anemia ferropénica esté causada por una hemorragia crónica, que es lo más frecuente. ¿Qué pasa? En los enfermos de enfermedad celíaca adulto, muchas veces se combinan las enfermedades autoinmunitarias. Entonces, muy probablemente un adulto con anemia ferropénica, que descartamos la causa de enfermedad de hemorragia crónica, muy probablemente ese adulto también tenga facilidad de desarrollar otras enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Graves o la enfermedad de Hashimoto, que lo van a ver cuando la doctora Bianciotti les dé la clase de endocrinología. Bien, entonces, ubiquémonos otra vez en la enfermedad celíaca del adulto. La enfermedad celíaca del adulto en general afecta poco la mucosa, pero va a afectar desde el duodeno hacia abajo. Entonces, las características clínicas o los síntomas van a ser anemia, puede haber diarrea crónica, porque si afecta también la absorción yeyunal y la absorción de nutrientes, obviamente los nutrientes que no se absorben van a retener agua y van a causar diarrea. Entonces puede haber diarrea crónica también, cuando ya tenemos un grado más importante de mucosa afectada. Va a haber distensión, justamente porque esos nutrientes que no se absorbieron retienen agua en el tracto gastrointestinal, entonces va a haber distensión, y va a haber cansancio crónico debido a la anemia. Si tenemos también afectado el yeyuno, ojo que en el yeyuno se absorbe el ácido fólico. El ácido fólico es otro nutriente esencial para la síntesis de eritrocitos. Entonces, el componente anémico en la enfermedad celíaca es un síntoma importante de la enfermedad celíaca del adulto. Se detecta con mayor frecuencia en mujeres. ¿Por qué se detecta con mayor frecuencia en mujeres? Esto es sencillo de responder. Habíamos dicho que el hierro está en mayor proporción en el eritrón. Las mujeres, en mujeres fértiles, una vez al mes tienen una hemorragia fisiológica. Entonces, en las mujeres fértiles se detecta con mayor frecuencia que en los varones,
¿sí? La enfermedad, porque más rápidamente va a dar el síntoma de anemia, porque van a estar más cerca, digamos, del síntoma de anemia ferropénica. La enfermedad celíaca pediátrica comienza entre los 6 y 4 meses de vida. La clínica de la enfermedad pediátrica es mucho más florida, ¿sí? Hay irritabilidad, distensión abdominal, anorexia. La anorexia, ¿saben qué significa? Falta de apetito. Diarrea crónica, y en el niño es muy importante, porque la diarrea crónica hace una retroalimentación positiva, no sé, positiva, pero de mal, que afecta peor, es decir, una retroalimentación en la falta de nutrientes. Entonces, tenemos fracaso del crecimiento, pérdida de peso e incluso atrofia muscular. Es decir, el hecho de no poder nutrirse, ¿sí? Fíjense que si ustedes no tienen vellosidades en el duodeno y el yeyuno, es imposible que el intestino cumpla con sus funciones de absorción de nutrientes. Sobre todo, no van a faltar solo los nutrientes esenciales, van a faltar todos los nutrientes en un niño que los necesita para crecer, para desarrollar su musculatura. Entonces, es una enfermedad realmente muy grave en el adulto, en el niño, si no se trata. Si no se trata, si el niño deja de consumir gluten, el intestino vuelve a sus características normales, vuelve a tener las vellosidades, retrocede en la hiperplasia de las criptas, o sea, vuelve a la histología normal del intestino con sus funciones recuperadas. Entonces, el niño en que se detecta la enfermedad celíaca, inmediatamente se le retira el gluten de la dieta, no tiene ningún problema en el crecimiento, no va a tener diarrea, va a poder desarrollarse prácticamente normalmente si tenemos un estricto control de su dieta sin gluten. Entonces, ahora que conocemos mucho más de la enfermedad celíaca, también conocemos mucho más de sus distintos formatos clínicos, que antes podían pasar desapercibidos y entonces se diagnosticaba cuando ya en el niño tenía la falla de crecimiento o en el adulto tenía una franca anemia ferropénica. En la enfermedad celíaca, diferentes enfermedades celíacas, las diferentes formas clínicas se clasifican en enfermedad celíaca clásica, enfermedad pausi o monosintomática o enfermedad celíaca atípica, enfermedad celíaca silente, enfermedad celíaca latente, enfermedad celíaca potencial y enfermedad celíaca refractaria. Fíjense la cantidad de formas clínicas. ¿Y por qué tiene toda esta cantidad de formas clínicas? Porque justamente ahora conocemos todos los aspectos de su fisiopatología. Entonces, la enfermedad celíaca clásica se va a caracterizar porque va a estar presente la alteración histológica característica, es decir, la atrofia de las vellosidades y la hiperplasia de las criptas. Va a haber mala absorción grave, puede haber afección cutánea, dermatitis hiperherpetiforme, ¿sí? Es una dermatitis muy clásica por falta de nutrientes esenciales, anticuerpos séricos positivos. Entonces, ¿cómo definimos la enfermedad celíaca clásica? Cuando nosotros encontramos anticuerpos séricos positivos, ¿se acuerdan cuáles eran los anticuerpos? Antigladina y los autoanticuerpos antitransglutaminasa y antiendometrio. Perdón, antiendomicio. ¿Se acuerdan que el endomicio es el tejido intersticial del músculo liso? Entonces, antitransglutaminasa y antiendomicio. Perdón. Entonces, alteraciones histológicas características, mala absorción grave y serología positiva para enfermedad celíaca definen la enfermedad celíaca clásica. ¿Qué define la enfermedad
atípica. En la enfermedad atípica hay lesiones histológicas, hay alteraciones clínicas, por ejemplo, anemia ferropénica, o alteraciones en el peso y la talla, y hay autoanticuerpos positivos. Sin embargo, no vamos a tener ni mala absorción grave, ni alteración histológica completa, con atrofia de vellosidades y hiperplasia de las criptas. Hay algo de absorción, entonces las lesiones histológicas son más leves y las alteraciones clínicas son prácticamente de a una, digamos, una alteración, anemia ferropénica, por ejemplo, ¿sí? En el adulto. Ahí tenemos una enfermedad celíaca atípica, no está en el resto de los componentes clínicos. Y sí vamos a encontrar autoanticuerpos positivos. Entonces podemos definir que es una enfermedad celíaca por la serología, básicamente, en la atípica. En la clásica la definimos con la histología, la malabsorción y la serología. Acá se define básicamente con la serología. La enfermedad celíaca silente, ¿qué significa silente? Que no la podemos detectar clínicamente, pero sí hay algunas lesiones histológicas características. Está el componente genético presente, es decir, vamos a encontrar el haplotipo característico de enfermedad celíaca. Podemos encontrar los anticuerpos, serología positiva de enfermedad celíaca, pero ausencia completa de clínica. Entonces tenemos los datos bioquímicos, los datos moleculares, los datos histológicos, pero no tenemos las manifestaciones clínicas. Entonces la enfermedad celíaca está silenciada, no la vemos, no nos llama, no nos dice acá estoy, porque no hay manifestaciones clínicas, las tenemos que ir a buscar. La buscamos en los estudios genéticos, lo buscamos en los estudios serológicos y posiblemente en una biopsia veamos lesiones histológicas, aunque no sean las alteraciones histológicas características. Entonces ahí tenemos la enfermedad celíaca silente. Silente significa no la vemos, no la evidenciamos clínicamente. La enfermedad celíaca latente, en la enfermedad celíaca latente no hay ningún tipo de síntoma, no hay ninguna alteración histológica. La mucosa es totalmente normal, pero tenemos el componente genético y la serología positivos, ¿sí? Solo tenemos el componente genético y la serología positivos, sin embargo, no hay otro componente, la consideramos latente, en algún momento se va a expresar. ¿Por qué en algún momento se va a expresar? Porque no solo tenemos el genético, tenemos también el componente serológico. Esa es la latente. ¿Qué pasa en la enfermedad potencial? Bueno, una persona puede vivir toda su vida con la genética positiva para enfermedad celíaca y jamás desarrollar enfermedad celíaca. O sea, es ese 20% de personas normales que tienen la genética positiva para la enfermedad celíaca y eso es todo. No tienen ninguno de los otros componentes y, por supuesto, si bien son potencialmente celíacos, en algún momento pueden llegar, si se combinan los factores, a desarrollar una enfermedad celíaca, en realidad no la tienen. O sea, son potencialmente celíacos, solo tienen la genética, el haplotipo genético que predispone para tener enfermedad celíaca, pero eso no significa ser celíaco, no lo son. En la enfermedad celíaca potencial no estamos hablando de enfermos celíacos. ¿Está claro? Bien. En el caso de ¿cuál es la diferencia entre potencial y latente? Ustedes me dirán. En la latente tenemos serología, y la serología nos está hablando de un componente autoinmune. Ya ahí tenemos un evento bioquímico, un síntoma bioquímico de la enfermedad. Entonces la enfermedad está latente. En algún momento se va a expresar en la mucosa o se va a expresar en algún síntoma. Puede ser que quede latente muchos años y no se exprese nunca, pero porque una persona con genética y anticuerpos positivos puede tomar la decisión o pueden aconsejarle no consumir gluten. Entonces, ahí la enfermedad celíaca no se va a manifestar, ¿está? Pero es un enfermo latente,
¿sí? Una enfermedad celíaca latente. En el potencial, no, el potencial es una persona que tiene la predisposición genética, eso es todo, no está enferma, ¿sí? No es celíaco. Posiblemente si se hace una gran panzada de gluten, de gliadina, no sé, posiblemente la desarrolle. O posiblemente en algún momento aparezca la serología positiva. Entonces pasa de potencial a latente, ¿sí? Bien, finalmente la enfermedad celíaca refractaria. Esta es lo peor de todo, porque síntomas que no desaparecen en un periodo de al menos 6 meses después de haber excluido el gluten. Eso es terrible, porque no sabemos esta enfermedad celíaca refractaria significa que el único tratamiento totalmente efectivo que conocemos para la enfermedad celíaca, que es no consumir gluten, no da resultado. Ojo que acá hay mucha controversia. ¿Por qué? Porque muchas veces los alimentos que decían sin gluten no eran tan sin gluten, o el paciente que dice que se preocupa por hacer una dieta sin gluten no es tan, digamos, no se adhiere al tratamiento, la adherencia al tratamiento falla. Entonces, la enfermedad celíaca no la podemos controlar, porque en realidad lo que no podemos controlar es que esté realmente excluido el gluten en la dieta de ese paciente. Entonces, en la enfermedad celíaca refractaria hay muchos componentes que están jugando acá la explicación, digamos, de por qué esta enfermedad celíaca no responde al tratamiento del gluten. Tenemos que ser muy cuidadosos para decir es una enfermedad refractaria pura, es decir, estamos seguros que el individuo ha dejado de consumir gluten y sin embargo sigue desarrollando la enfermedad. Bien, aquí tenemos una síntesis de las características bioquímicas y genéticas y clínicas de los distintos tipos de enfermedad celíaca. Y fundamentalmente a los bioquímicos nos va a interesar la serología, cuando la serología es positiva y cuando no. A los patólogos les va a interesar la histología, la histopatología, y a los genetistas les va a interesar el componente genético cuando están presentes en la predisposición genética. En este caso estamos acá clasificando todos aquellos pacientes que tienen predisposición genética. Fíjense que esta flecha o el componente genético acá abarca toda la enfermedad celíaca. O sea, este componente genético nos está hablando de que podemos hablar de enfermedad celíaca, porque es el primer componente, es la predisposición génica. Entonces acá estamos clasificando todos los pacientes que nosotros lo encontramos, los DQ2 y DQ8 son los más comunes, el haplotipo más común, pero también tenemos DR5 y DQ2, DR4 y DQ8. Bueno, hay distintas componentes del HLA que pueden estar conduciendo el haplotipo de la enfermedad celíaca. Esto lo conocen mucho los genetistas. No es algo que tengamos que nosotros saber exactamente cuál es el rol de cada variante, pero sí tenemos que saber que la predisposición genética en el complejo HLA existe en la enfermedad celíaca, y en este momento se considera que toda persona que tiene esta predisposición genética puede estar en alguna de estas enfermedades celíacas, alguno de estos tipos clínicos de enfermedad celíaca. En el caso de la enfermedad celíaca leve y potencial, la serología es positiva en un 30% o menos del 30% de los pacientes, es decir, no todos los pacientes con enfermedad celíaca potencial o leve van a darnos la serología positiva. Sí, alrededor del 30%. Por supuesto que todo nos va a dar el haplotipo de la predisposición genética.
En la potencial tenemos mucosa intestinal normal. En la leve tenemos cierta respuesta inflamatoria, linfocitaria en la, en la mucosa intestinal, pero esta no es la característica patognomónica de la histopatología de la enfermedad celíaca. Sencillamente es alteraciones histológicas en la enfermedad celíaca leve que coinciden con una enteritis linfocitaria. O sea, hay inflamación, infiltrado inflamatorio, pero no tenemos una atrofia total de las vellosidades. La atrofia de las vellosidades se inicia desde la enfermedad celíaca silente, la atípica y la clásica. Aquí tenemos atrofia de vellosidades, ¿por qué? Porque en todas estas, en la silente todavía no vemos el efecto en la malabsorción de nutrientes, pero sí lo vemos en la atípica y por supuesto sí lo vemos en la enfermedad celíaca clásica. Los anticuerpos que vamos a encontrar en la serología positiva van a ser anticuerpos antigliadina con moderada sensibilidad y especificidad, anticuerpos antiendomicio, les había dicho antes que el endomicio es el tejido conectivo que constituye la membrana interna que rodea las fibras musculares, y estos anticuerpos antiendomicio tienen su isotipo IgA, tiene una especificidad cercana al 100%. Si encontramos IgA antiendomicio, estamos hablando de enfermedad celíaca. ¿Sí? Es 100%, es cercano al 100% la especificidad de las IgA antiendomicio. Y además tienen pobre sensibilidad en menores de 2 años e individuos con déficit selectivo de IgA. Entonces, excepto en los niños menores de 2 años, el componente antiendomicio nos está hablando de enfermedad celíaca. ¿Qué pasa? En los niños menores a 2 años es muy difícil de hacer un diagnóstico preciso de enfermedad celíaca. Y son los que están más expuestos a tener falla, por supuesto, de desarrollo, de crecimiento. Es el momento trágico en que si no tenemos una buena absorción de nutrientes, no hay una falla de crecimiento segura. O sea, está asegurado, ¿sí? La falla de crecimiento en los niños menores a 2 años. Entonces, el diagnóstico de enfermedad celíaca muchas veces se hace por la prueba de dejar de consumir gluten. Se hace la prueba de dieta sin gluten y el niño se recupera, no tiene más diarrea, que es el síntoma característico en estos niños, no tiene más mala absorción de nutrientes y eso digamos, nos confirma la enfermedad celíaca. ¿Qué pasa? En chicos menores a 2 años no se puede, es más difícil hacer la biopsia del intestino porque la biopsia es el único o el método que sin lugar a dudas diagnostica la enfermedad, es el gold standard diagnóstico, es patognomónico de la enfermedad. Cuando nosotros encontramos la atrofia de vellosidades en simultáneo con la hiperplasia de criptas y el infiltrado inflamatorio, eso es diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Qué pasa? En menos de 2 años no podemos hacer el isotipo IgA de antiendomicio y es muy difícil hacer una biopsia intestinal. Entonces, es un tema muy importante en pediatría poder diagnosticar la enfermedad celíaca a tiempo para que el niño no tenga falla de crecimiento. Los otros anticuerpos que reconocen como antígeno a la transglutaminasa tisular son de tipo IgA y de tipo IgG, y el componente de anticuerpos antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa es lo que llamamos serología positiva, ¿sí? En la enfermedad clásica, muy probablemente el 90% de los enfermos con enfermedad celíaca clásica va a tener una serología positiva, o quizá el 100% si hablamos del isotipo IgA antiendomicio. Bien, vamos a hacer un resumen de la enfermedad celíaca. Tenemos
estoy llevando mucho tiempo para la enfermedad celíaca, pero realmente es apasionante esta enfermedad, es muy, muy interesante. Y está siendo mucho más frecuente en adultos en este momento. Entonces, tenemos que las distintas características van a tener síntomas intestinales en la clásica, va a haber síntomas mixtos en la atípica, va a ser asintomática en la silente, en la latente y en la potencial. Los test de serológicos van a ser positivos en todas, excepto en la potencial, o pueden ser positivos en todos menos en la potencial. Ojo que en la latente y la silente, más o menos el 30% de los enfermos celíacos tienen serología positiva. Las pruebas genéticas van a ser positivas en todos, porque si no, no estarían dentro de esta clasificación. Esto es una clasificación de enfermedad celíaca justamente basada en el haplotipo, o sea, son las personas que tienen la enfermedad genética, o sea, tienen el componente genético o la predisposición genética, pero va a depender de si tienen o no sintomatología, si tienen o no serología, que pueden tener o no la enfermedad clásica o la enfermedad latente o una enfermedad, o simplemente pueden ser potencial. Y la biopsia intestinal va a ser positiva desde la enfermedad silente. Puede haber una alteración histológica desde la enfermedad silente y va a ser patognomónica del diagnóstico en la enfermedad celíaca clásica. O sea, si nosotros encontramos, ya les dije, las 3 características histopatológicas, atrofia de las vellosidades, hiperplasia de las criptas y infiltrado linfocitario, estamos hablando de enfermedad celíaca, sin ninguna duda. Bien, aquí les quiero mostrar cómo el tratamiento inmediatamente corrige los síntomas de la enfermedad. El individuo no deja de ser celíaco, sin embargo, deja de tener las características clínicas de la enfermedad y las características histopatológicas también. O sea, revierte toda el daño histopatológico de la mucosa intestinal. Entonces, revierte la sintomatología. Los datos clínicos, bioquímicos y genéticos de una niña de 9 años con enfermedad celíaca. Aquí tenemos que esta niñita tenía IgA antiendomicio positivo, IgA antitransglutaminasa positivo, o sea, importante, y también tenía la genética la presencia del haplotipo DQ2 y DQ8, y fíjense la talla de esta niñita de 9 años, cómo se reduce a partir del momento en que empieza a tener la evidencia clínica de la enfermedad. Fíjense lo que es el peso, ¿no? Venía bien de peso hasta que en un momento deja de crecer, ¿sí? El peso se estabiliza. Entonces, fíjense, después de 4 semanas de tratamiento, aquí está el punto de inflexión. Luego de 4 semanas de tratamiento, el peso se empieza a recuperar. Luego de 4 semanas de tratamiento, la talla se empieza a recuperar. Entonces, es muy importante el diagnóstico y el tratamiento estricto de esta enfermedad, excluyendo totalmente el gluten de la dieta. Una vez que se realiza la exclusión total del gluten de la dieta, son muy pocos los casos que tengan verdadera enfermedad celíaca refractaria, es decir, que no respondan a la supresión del gluten en la dieta. Bien. ¿Alguna duda con enfermedad celíaca? Me entusiasmé mucho y hablé demasiado, así que ahora tengo que pasar a enfermedades inflamatorias. Si tienen alguna duda, díganmelo ya en un chat, así paro y les pregunto. ¿No? ¿No la tienen? No tengo ningún chat. Bien. Entonces continuamos con enfermedades inflamatorias intestinales. Y estas enfermedades inflamatorias intestinales, ya nos olvidamos de lo autoinmunitario, no son enfermedades autoinmunitarias, son enfermedades inflamatorias. Constituyen una afección crónica que se presenta como consecuencia de la activación inmunitaria
inadecuada de la mucosa. Son enfermedades inflamatorias, por supuesto, con una alteración inmunitaria, pero ojo que en ningún lado aparece la palabra autoinmunitaria. No son autoinmunitarias. Hay un componente, una activación inmunitaria inadecuada, es decir, la mucosa del intestino está muy acostumbrado a tener tolerancia, o sea, lo normal, lo fisiológico, es el tolerante a la microbiota que contiene el intestino. Sin embargo, en las enfermedades inflamatorias intestinales no conocemos por qué, pero hay una activación inmunitaria contra la flora del intestino, o hay una mala relación entre el intestino, el tejido intestinal y la microbiota intestinal. Entonces tenemos una muy mala relación entre la microbiota y la mucosa intestinal, que hace que nosotros lo conozcamos eso como una activación inmunitaria inadecuada de la mucosa intestinal frente a la microbiota. Los dos trastornos que se incluyen dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, esta sigla IBD es la sigla en inglés, Inflammatory Bowel Diseases. Yo se los pongo a esta sigla en inglés porque es así como después la van a ver en todos los papers, en todos los trabajos. Entonces, si le traducimos la sigla, como la conoce todo el mundo, la verdad nos convertimos en sordomudos porque no entendemos nada cuando queremos hablar en un congreso o en una reunión internacional. Así que Inflammatory Bowel Diseases es la forma en que se agrupan dos enfermedades muy importantes, son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Las dos enfermedades son diferentes, pero su componente similar es que de ninguna de las dos conocemos el defecto básico, pero sí sabemos que hay una activación inadecuada de la mucosa inmunitaria frente a la microbiota intestinal. Entonces, por eso decimos que son trastornos idiopáticos. ¿A qué llamamos trastornos idiopáticos? Idiopáticos aquellos que no conocemos el origen, no conocemos el defecto básico, no sabemos dónde está el inicio. De golpe tenemos una respuesta inflamatoria en el intestino realmente muy patológica. Son enfermedades que afectan mucho la calidad de vida, ¿sí? Pero no sabemos cuál es el verdadero origen. Entonces, las enfermedades inflamatorias intestinales son trastornos idiopáticos. Recuerden esa palabra porque la usamos mucho. Justamente nosotros estudiamos las enfermedades complejas, ¿sí? Las que la mayor parte de las veces no sabemos cuál es el efecto básico. No se consideran enfermedades autoinmunitarias. Es muy importante que se acuerden eso también, porque acabamos de hablar de una enfermedad autoinmunitaria por excelencia, que es la enfermedad celíaca, y ahora estamos hablando de dos enfermedades que también son inflamatorias, pero que en este caso no tienen componente autoinmunitario. Se piensa que resultan de una combinación de factores, o sea, no sabemos cuál es el efecto básico, pero sí vemos que hay una combinación de factores que confluyen a arruinar la mucosa intestinal de alguna forma, o a lograr una respuesta inflamatoria importantísima de la mucosa intestinal, no sabemos a qué, posiblemente a su propia microbiota. Entonces, hay defectos en las interacciones del anfitrión con los microbios intestinales. Hay un defecto en la interacción, o sea, no se llevan bien, no interaccionan como deberían. Hay una disfunción epitelial intestinal, o sea, el epitelio intestinal tampoco está respondiendo como debería. Y hay respuestas inmunitarias aberrantes de la mucosa, o sea, de golpe la mucosa responde con la activación de todo su sistema inmunitario y no sabemos a qué está respondiendo. Entonces, hay una respuesta inmunitaria alterada en la relación entre el tejido intestinal, la mucosa intestinal,
y la microbiota o los microbios intestinales. Ah, bueno, perdón, pero no les mostré este gráfico, que creo que está en el libro, ¿sí? Creo que es del libro del Robbins, igual que el otro que les mostré antes. Y acá otra vez tenemos una célula dendrítica que reconoce componentes bacterianos como si fueran extraños, y es la microbiota normal, y esta célula dendrítica desarrolla una respuesta inflamatoria, TH2 y TH1 y TH17, activa neutrófilos, la IL-8 activa también los neutrófilos, la IL-17 activa los neutrófilos, la TH1 genera interferón, activa los macrófagos, producen TNF-alfa, y este TNF es un componente inflamatorio por excelencia que desarrolla un defecto en la barrera que permite la entrada de componentes bacterianos que antes no lo permitía. Entonces estos componentes bacterianos que debían estar afuera ahora han pasado la barrera de los enterocitos y, por supuesto, retroalimentan esta respuesta anormal inflamatoria. Bien. Vamos a, eso era general, las dos enfermedades inflamatorias, tanto de Crohn como colitis ulcerosa. Ahora vamos a ver que clínicamente son dos enfermedades diferentes. O sea, si bien fisiopatológicamente parecen similares, ¿sí? Clínicamente son enfermedades diferentes. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn también es denominada enteritis regional, puede afectar a cualquier área del tubo digestivo y es típicamente transmural. La afección más frecuente es ileal, pero en realidad, o sea, el ilion, ¿sí? Es el que se ve afectado más frecuentemente, pero teóricamente esta enfermedad puede aparecer en cualquier punto del tracto digestivo, desde el esófago hasta el recto. Sin embargo, la más frecuente es la afección del ilion terminal. Esa es la enfermedad de Crohn más frecuente. Por supuesto que no se da en una situación continua y un mismo individuo puede tener afectado el ilion terminal, puede tener afectado el colon transverso, puede tener afectado el ciego, puede tener afectado en el duodeno, ¿sí? Entonces, todos los lugares, por supuesto esto es el colon, ¿sí? Acá está el ilion terminal, chicos. Este es el ilion terminal. Entonces, en la enfermedad de Crohn es una enteritis regional, por regiones. Y la región más comúnmente afectada es el ilion terminal. Bien. Las regiones más frecuentemente afectadas al momento de la presentación son el ilion terminal, la válvula ileocecal y el ciego. Acá sí lo tenemos bien hecho el dibujo. Este es el ilion terminal, ¿sí? Es la última porción del intestino delgado. La válvula ileocecal, ¿sí? Y el ciego. El ciego y la válvula ileocecal están acá. Este es el lugar más frecuentemente afectado. El 40% de los casos afecta solo el intestino delgado, o sea, solo el ilion terminal, por ejemplo, o también puede afectar en otra parte, ¿no? Pero lo más común es el ilion terminal. El 30% de los pacientes están afectados el intestino delgado y el colon. Acá tenemos el colon afectado. El resto solo presenta afección en el colon, ¿sí? Tenemos algunos que solo está afectado el colon. Acá tenemos una en parches que está afectado en cualquier. Todas estas presentaciones, o sea, estas regiones pueden ser afectadas por la enfermedad de Crohn, si bien lo más frecuente es la afección del ilion terminal. ¿Cuáles son las características clínicas de la enfermedad de Crohn? La enfermedad comienza con crisis intermitentes de diarrea relativamente leve, fiebre y dolor abdominal. Tiene periodos de enfermedad activa que se interrumpen por periodos asintomáticos que duran desde semanas a muchos meses. Entonces hay una enfermedad que puede estar activa, ¿sí?
después tiene periodos sin síntomas, que pueden ser largos, pueden ser muchos meses o pueden ser cortos, algunas semanas, nada más. Y la enfermedad extensa en intestino delgado provoca pérdida de proteínas séricas e hipoalbuminemia, mala absorción generalizada de nutrientes o mala absorción de vitamina B12 y sales biliares. Todo esto lo pueden explicar si se acuerdan de la fisiología gastrointestinal. Voy a tratar de recordarles rápidamente. La enfermedad extensa del intestino delgado provoca pérdida de proteínas séricas. ¿Por qué? Porque la mucosa está tan afectada que es muy permeable. Y la mucosa intestinal está muy irrigada. Ustedes han estudiado en fisiología que tiene una microcirculación, la mucosa intestinal, que al estar dañada, todas esas arteriolas pequeñitas que llegan hasta la punta de la vellosidad quedan expuestas, hay una hiperpermeabilización y obviamente se pierde albúmina, ¿sí? Porque la concentración de albúmina es muy superior en el lecho vascular que en el intersticio. Entonces, ante la hiperpermeabilización, la albúmina se pierde. Entonces, una de las características clínicas es la pérdida de proteínas séricas, la hipoalbuminemia. Pero además, como esa mucosa está afectada en el intestino delgado, que es el que tiene que realizar la absorción de nutrientes, va a haber mala absorción generalizada de nutrientes. O mala absorción exclusiva de vitamina B12 y sales biliares. ¿Y eso por qué? Porque la vitamina B2 y las sales biliares se absorben justamente en el ilion terminal, la porción del intestino delgado más frecuentemente afectada en la enfermedad de Crohn. Entonces, si ustedes recuerdan fisiología gastrointestinal y entienden que la enfermedad de Crohn afecta principalmente al ilion terminal y principalmente al intestino delgado, entonces van a poder esto no estudiarlo de memoria, sino analizarlo y comprenderlo perfectamente. Bien. La enfermedad de Crohn tiene aspectos macroscópicos horribles para nuestro gusto, ¿sí? Porque ninguno de nosotros se le dio por estudiar anatomía patológica. Quiere decir que ver estas fotos realmente es un poco desagradable, pero tengo que mostrárselas. Son las fotos macroscópicas de las úlceras aftosas que produce esta enfermedad, que se elongan siguiendo el eje largo del intestino. Hay una textura grosera con aspecto de empedrado, ¿eh? Acá lo ven, el aspecto de empedrado, es muy feo. Estas son las úlceras largas. Puede haber estenosis. Esta es una, bueno, fisuras no se lo dije, ¿no? Fisuras entre los pliegues de la mucosa, hay fisuras entre los pliegues de la mucosa, pero lo más característico y la complicación más grave, macroscópica en la enfermedad de Crohn es la estenosis. ¿Qué significa estenosis? Cuando la luz del intestino delgado se reduce y lo puede bloquear. Si se bloquea el intestino delgado, eso es de urgencia quirúrgica inmediata. No podemos tener el intestino delgado bloqueado. Entonces, la estenosis es la consecuencia más, o la complicación más difícil, más importante en la enfermedad de Crohn y que requiere tratamiento urgente quirúrgico. Entonces, y esa estenosis se da porque les dije desde el principio que la enfermedad de Crohn afecta toda la pared, es transmural. Toda la pared del intestino delgado está afectada en la enfermedad de Crohn. Entonces, al afectar toda la pared y haber una respuesta inflamatoria tan importante, la pared se engrosa. El engrosamiento de la pared produce el bloqueo de la luz, ese cerramiento de la luz, que es lo que llamamos estenosis. La luz del intestino reducida. Entonces, producto del engrosamiento de la pared debido al edema, la inflamación, la fibrosis submucosa, la hipertrofia muscular, todo eso causa engrosamiento de la pared. Las estenosis fibrosantes en el ilion terminal son frecuentes y requieren resección quirúrgica.
Acá tenemos la microscopía, el aspecto microscópico del intestino en la enfermedad de Crohn, y acá vemos cómo se ven a la microscopía las úlceras, ¿eh? Vemos cómo se ven los granulomas, que son esas respuestas, este infiltrado intenso en la submucosa, con engrosamiento de la pared. Esto es un granuloma, es muchas células inflamatorias, que engrosan la pared. Muy bien. Acá tenemos otra vez, acá tenemos granulomas, acá también. Todo esto es la pared engrosada en la enfermedad de Crohn. Fíjense la mucosa cómo está afectada, por eso tiene mala absorción también. Y este es como se ve un granuloma, ya no son las células del intestino las comunes, son todas células inflamatorias. Entonces, ciclos repetidos de destrucción y regeneración de criptas conducen a la distorsión de la arquitectura de la mucosa. Hay una organización desordenada, esto parece una contradicción, de las criptas. Hay granulomas no calcificantes. ¿Qué significa un granuloma no caseificante? Esto lo habrán visto en inflamación, en la clase de inflamación. Un granuloma no caseificante es un granuloma sin necrosis. Fíjense que el granuloma acá no hay células necróticas, es solo un acúmulo de células inflamatorias, ¿sí? Entonces, granulomas no caseificantes en las zonas afectadas. Hay inflamación transmural, toda la pared está afectada, incluso la capa muscular, y hay, por supuesto, en consecuencia, engrosamiento de la pared. Bueno, hasta aquí fue enfermedad de Crohn. Recuerden las características, afecta principalmente al ilion terminal, si bien es una enfermedad que se puede dar en cualquier región del tracto digestivo. Es transmural, muy importante, transmural, y como afecta principalmente el intestino delgado, puede producir malabsorción. Como la parte más frecuente que se afecta en el intestino delgado es el ilion terminal, la mala absorción va a ser más frecuente, va a ser... ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Bueno, la enfermedad, la mala absorción más frecuente va a ser mala absorción de vitamina B12 y sales biliares, que es lo que se absorbe en el ilion terminal. Y la complicación grave es la estenosis, ¿sí? Que requiere intervención quirúrgica. Pasamos ahora a la colitis ulcerosa. Esta es la otra enfermedad clasificada dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales. Y esta está estrechamente relacionada con la enfermedad de Crohn porque es también una respuesta inflamatoria anormal, ¿sí? Una respuesta inflamatoria no sabemos a qué. De golpe se inflama el intestino delgado y se inflama el intestino. Entonces está relacionada la enfermedad de Crohn desde el punto de vista patológico, pero no obstante está limitada al colon y recto. No hay descripta colitis ulcerosa que afecte al intestino delgado. Entonces acá nos centramos en una enfermedad limitada al colon y recto. Y la otra parte importante, otra característica importante, es que esta enfermedad es continua, no se da en parches, no se puede dar en cualquier parte del tracto digestivo como la enfermedad de Crohn, sino que se da en recto y colon. Desde el recto hacia el colon en forma continua afecta al colon la colitis ulcerosa, pero no afecta al intestino delgado. Siempre va a afectar al recto y se extiende proximalmente significa caudal cefálico, proximalmente, de una forma continua para afectar parte o todo el colon. Entonces, se afecta el recto siempre y se extiende en forma continua en forma proximal, y puede afectar hasta todo el colon, ¿sí? O parte del colon o todo el colon, pero continuamente. No puede ser que haya un parche cerca del ciego y el recto. No, eso no sucede. En la colitis ulcerosa la enfermedad es continua desde el recto hacia el colon. La mucosa del colon afectada puede ser levemente roja y granular
o puede tener úlceras extensas de base ancha con transición brusca entre el colon enfermo y el no afectado. Ustedes pueden tener una parte del colon perfectamente normal y de golpe aparece la afección, el colon afectado con colitis ulcerosa, con estas úlceras de base plana. ¿Por qué estas úlceras son de base plana y las otras eran longitudinales? Porque la colitis ulcerosa no afecta toda la pared, solo afecta la mucosa, ¿sí? No llega a la capa muscular la afección. Por eso la colitis ulcerosa no tiene como complicación característica la estenosis, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque solo afecta la mucosa. Tiene otras características patológicas que ahora vamos a ver. Entonces, la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria ulcerante grave que se limita al colon y recto y que se extiende solo hasta la mucosa y submucosa. No va más allá en la pared intestinal. Mucosa, submucosa. No afecta a la capa muscular. Y ojo, solo recto y colon. ¿Lo ven bien acá? Recto y colon. Bien. Entonces, es un trastorno recidivante que se caracteriza por crisis de diarrea sanguinolenta con un material mucoide en hebras. Causa dolor abdominal bajo, cólicos que se alivian temporalmente con la defecación. Por eso les digo que afectan mucho la calidad de vida. Estas enfermedades, el peor problema es que afectan muchísimo la calidad de vida. Más de la mitad de los pacientes sufre una enfermedad clínicamente leve, por suerte. Casi todos los casos tienen al menos una recidiva. ¿Saben qué significa recidiva? Recidiva significa que vuelve a aparecer la enfermedad. Hay una recaída, decíamos, ¿sí? Decían las abuelas. Recidiva sería la forma técnica de decir recaída, que es una forma popular. Entonces, casi todos los casos tienen al menos una recidiva en un periodo de 10 años. Recuerden que esta es otra característica que la diferencia de Crohn, porque en Crohn teníamos la enfermedad activa, ¿sí? Y los periodos inactivos. Periodos activos y periodos inactivos podían estar separados en semanas, cortos de inactivo, o meses, ¿sí? Entonces, en ese caso es enfermedad activa o inactiva. Acá no, acá tenemos recidivas, es decir, se da la enfermedad inflamatoria, la colitis ulcerosa, cede la enfermedad y a los 10 años hay otro episodio, una recidiva, ¿sí? Eso es una recidiva. En el caso de Crohn, no, tenemos Crohn activo y Crohn inactivo. Y eso se da con cierta frecuencia, semanas o meses. Bien. Las características histológicas también son diferentes porque justamente no ataca toda la pared. Y la mucosa empieza a sufrir periodos de regeneración y muerte, entonces genera estructuras aberrantes, son islotes aislados de mucosa regenerativa que hacen protrusión en la luz, creando pseudópodos. Hacen como unas especies de macrovellosidades aberrantes, ¿sí? Que se llaman pseudópodos. Sin embargo, hay atrofia de la mucosa. O sea, por un lado tienen atrofia y por otro lado tienen estos pseudópodos, que son unas mucosas aberrantes, por la posibilidad de regenerar. Entonces, atrofia mucosa de superficie plana y lisa que carece de los pliegos normales. O sea, no tenemos las vellosidades normales. Fíjense esto. Acá no hay vellosidades normales. Acá hay unas cosas rarísimas, como unas criptas enormes, ¿sí? Entonces hay atrofia de la mucosa de la superficie plana, lisa, que carece de los pliegues normales. Los cambios se limitan a la mucosa y la submucosa, sin afectar, la muscular. No afectan la capa muscular. Tenemos que la lámina propia está infiltrada por linfocitos y células plasmáticas,
y las criptas están acortadas y ramificadas, ¿sí? A ver, muy bien. Estas son las características histológicas. Fíjense que son muy diferentes a la enfermedad celíaca, por ejemplo, y también son diferentes a la enfermedad de Crohn. Bien, acá tenemos una comparación, como estamos con el tiempo, ya estamos terminando. Principales características que diferencian la enfermedad de Crohn de la colitis ulcerosa. Entonces, la enfermedad de Crohn, en cuanto a las macroscópicas, las características macroscópicas, la región que afecta principalmente es el ilion, y también puede afectar al colon. La colitis ulcerosa solo afecta al colon. Esto es una característica muy importante. La distribución. En la enfermedad de Crohn son lesiones salteadas. En la colitis ulcerosa es difusa. Nosotros llamamos difuso cuando afecta a todo el tejido en forma continua, ¿sí? Entonces, difusa la colitis ulcerosa. Hay estenosis como complicación importante en la enfermedad de Crohn. Rara, muy rara vez lo van a ver en la colitis ulcerosa, prácticamente nunca. El aspecto de la pared es grueso en la enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque afecta toda la pared. Y es fino en la colitis ulcerosa porque solo afecta la mucosa y la submucosa. En las microscópicas, vemos una respuesta inflamatoria importante transmural en la enfermedad de Crohn y limitada a la mucosa, submucosa en la colitis ulcerosa. ¿Va a haber presencia de pseudopólipos? Muy poco vamos a encontrar eso en la enfermedad de Crohn, pero sí es muy importante en la colitis ulcerosa. Habrá úlceras, ¿sí? En ambas. En el caso de la enfermedad de Crohn son profundas, ¿sí? Como cuchillos. En cambio son superficiales y de base ancha en la colitis ulcerosa. Granulomas, sí, va a haber granulomas en la enfermedad de Crohn y no va a haber granulomas en la colitis ulcerosa porque no afecta a toda la pared. Va a haber fístulas en la enfermedad de Crohn porque afecta a toda la pared. La fístula es una unión, una conexión entre el intestino y el peritoneo, por ejemplo, porque afecta a toda la pared. No va a haber fístulas en la colitis ulcerosa. Clínicamente, ¿hay malabsorción de grasas y vitaminas en la enfermedad de Crohn? Sí, puede ser porque afecta al intestino delgado, pero no va a suceder ningún tipo de malabsorción en la colitis ulcerosa porque solo afecta al colon. ¿Tiene potencial maligno con semejantes modificaciones de la arquitectura del intestino? En caso de la enfermedad de Crohn, no tiene un riesgo alto de malignizar, ¿sí? A pesar de afectar toda la pared, no tiene riesgo de malignizar, pero sí hay potencial maligno en la colitis ulcerosa. Sí hay potencial maligno en la colitis ulcerosa. Y hasta acá llegamos. Vamos a... Esperen un poquito. Ahora me van a decir si tienen alguna... La grabación se ha detenido. ¿Alguna pregunta? Y yo les voy a responder. Les pido por favor que si quieren abran sus micrófonos y pregunten porque no somos tantos. Con lo Profe, cual yo tengo podemos una dialogar. pregunta. Sí, como no, Facundo. Dime. Sobre la enfermedad de celiaquía. Sí. O sea, entendí las diferencias, pero si, por ejemplo, en un ejercicio nos dicen de diferenciar qué tipo de enfermedad celíaca es según las manifestaciones, y solo dicen que tiene manifestaciones serológicas. Y no puedes diferenciarlas solo por las manifestaciones serológicas, te tienen que dar todas las manifestaciones. No solemos hacer esas adivinanzas, hacemos preguntas. Porque, no es lo mismo que adivinanza. No podés sí, adivinar qué tipo de enfermedad por la serología. O sea, digamos, en términos sencillos, el laboratorio no diagnostica la enfermedad, el tipo de enfermedad celíaca. El laboratorio puede decir, tiene serología positiva para enfermedad celíaca. Ok, ¿Sí? mi duda se genera porque había dicho que en la enfermedad atípica, Sí. la enfermedad la definía por la serología.
pero a lo mejor no estoy entendiendo si también... No, en la enfermedad atípica, en realidad todas estas son presentaciones clínicas de la enfermedad celíaca, ¿sí? Entonces, lo que realmente diferencia a la enfermedad celíaca, a esas distintas clasificaciones o de distintas formas clínicas, es la clínica. Si aparecen o no síntomas, y si aparecen todos los síntomas, o sea, si es florida, tiene todos los síntomas en la enfermedad clásica, y si solo tiene uno, por ejemplo, solo presenta anemia, y no vemos gran cosa más, no tenemos, o sea, generalmente esa clasificación clínica está hecha en base a la presencia del haplotipo genético. Fíjense que a veces hay gente que se confunde y dice, yo tengo los genes de la enfermedad celíaca, tengo enfermedad, pero no tengo enfermedad celíaca, no tengo ningún síntoma, pero yo soy celíaco porque tengo los genes de la enfermedad celíaca. Eso es una especie de verlo muy parcial, es una vista muy parcial. Lo que tienen es predisposición genética para la enfermedad celíaca. Entonces, esa predisposición genética, si es eso solo, la clasificaríamos como enfermedad celíaca potencial, ¿sí? Potencialmente algún día puede ser que se le revele una enfermedad celíaca. Tiene predisposición genética, pero eso no quiere decir que sea ya, que en este momento tenga sintomatología o las características clínicas de la celiaquía. Para nosotros lo importante es deducir de todo esto que la serología se da en un 90 hasta 100% en las formas clínicas, ya sea atípica o clásica. Atípica significa que no están todos los síntomas, básicamente. Esa es la atípica. Está alguno de los síntomas. En la clásica están todos los síntomas. Incluso la clásica la podemos asimilar más a la enfermedad pediátrica, porque ahí tenemos todos los síntomas, incluso la falla de crecimiento, cosa que no vamos a ver nunca en la enfermedad celíaca del adulto. Entonces, la serología a nosotros nos está diciendo, me estoy quedando sin batería en los... la enfermedad celíaca a nosotros nos está, la serología lo que nos está diciendo es que hay una enfermedad celíaca silente, clásica, silenciosa, atípica o clásica. Eso no lo vamos a poder decir por la serología. ¿Por qué? Porque en la silente el 30% nos va a dar serología positiva. Los otros los vamos a perder. Nosotros desde el laboratorio no vamos a ver el 70% de la enfermedad celíaca latente. No la vamos a ver, porque eso se da en el 30% la serología positiva. Entonces, pero ¿qué pasa? En esa clasificación está basada en que todos los pacientes que clasificamos son los que tienen el haplotipo genético. ¿Me explico? Entonces, se está diciendo que todo el que tiene el haplotipo genético puede llegar a ser celíaco. Puede ser potencial, latente, silente, atípico o clásico. No podemos decir, porque el haplotipo genético no me habla nada de los síntomas, no me dice nada del resto. Entonces vamos a ver la serología. En un 30% de la serología va a dar positiva, no va a dar en el potencial, va a dar en el latente, en el silente y nada más. Latente y silente en el 30%. Y un 90% va a dar en el atípico y el clásico. O entre un 70 y un 90% en el atípico y el 90% del clásico. Entonces, la serología lo único que me dice es, este individuo tiene serología positiva para enfermedad celíaca. No me puede clasificar la enfermedad celíaca desde el punto de vista que se la clasificó clínicamente. ¿Me expliqué? ¿Cómo te llamabas? ¿Facundo? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Tienen que ubicarse bien en qué es lo que va a ver el médico y qué es lo que vamos a ver nosotros en el laboratorio. O qué es lo que vamos a recibir en la farmacia cuando el individuo dice, ay, yo soy celíaco y no puedo, fíjese si el medicamento no tiene gluten, ¿sí? O sea, tenemos que ubicarnos bien en qué parte, porque estas son enfermedades, ya les digo,
complejas, son enfermedades complejas. Si bien tiene un componente genético, un componente autoinmunitario, un componente inflamatorio y un componente tóxico o alérgico. O sea, es demasiada. Es muy florida la fisiopatología. Por eso es apasionante. La fisiopatología de la enfermedad celíaca es realmente increíble, es muy, muy interesante. ¿Otra pregunta? Yo tenía una duda de la colitis. Sí, La ulcerosa. malignidad, Sí. sí, la posibilidad esa de malignidad tiene que ver con esas estructuras atípicas que se forman, esas vellosidades diferentes, o Esos son otras las... Esos pseudópodos, porque esos pseudópodos se pueden confundir con lo que llamamos pólipos, que son sí premalignos, ¿sí? Los pólipos son premalignos, pero eso lo va a decidir el histopatólogo. El histopatólogo se da cuenta, puede diferenciar un pseudópodo, un pseudo, ¿cómo lo llamaba? Pseudopólipos de la colitis ulcerosa, no es premaligno. Es solo inflamatorio, es una respuesta de regeneración. O sea, las células se mueren y regeneran, y entonces regeneran mal y hacen ese pseudopólipo. ¿Pero por qué se llama pseudopólipo? Porque ese no es premaligno. Lo que sí se puede transformar en premaligno, en un pólipo real, premaligno, que es un riesgo de cáncer de colon, ¿sí? O sea, la colitis ulcerosa tiene un potencial de malignización. Es como si fuera un factor de riesgo de cáncer de colon. Pero los pseudopólipos no son malignos y no son premalignos. Los que son premalignos son los pólipos, esos que, viste, cuando hacen las colonoscopías de control, y muchas veces a la persona que le hacen la colonoscopía le dice, usted tenía un pólipo y se lo extrajimos. Ese pólipo es una lesión premaligna. No es que tiene cáncer ese individuo, tiene una lesión premaligna, tampoco tiene una lesión benigna, un tumor benigno, para nada, no confundan benigno con premaligno. Premaligno va a estar ahí, no va a ser cáncer hasta que es cáncer. Entonces lo que hacen es, lo quitan. Por ahí nunca es cáncer y la persona se muere de otra cosa antes, ¿sí? Pero la lesión premaligna no es benigno, es premaligno. Lo premaligno no es cáncer tampoco, pero puede llegar a ser. En este caso, el pseudopólipo tampoco es un premaligno, es un pseudopólipo característico de la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa tiene potencial de malignización, pero no es una lesión premaligna. ¿Me expliqué o hice mucho? Sí. Hice mucho. O sea, no necesariamente son esas estructuras las que en algún momento se pueden hacer premalignas. Exacto, no necesariamente. Muy bien, Omar, lo has entendido perfectamente. Es muy difícil poder predecir. Fíjense que cuando veamos cáncer de páncreas, también les voy a hablar de lesiones premalignas. Y esas lesiones premalignas se supone que pueden hacer después el cáncer de páncreas, porque es muy frecuente que después sea el cáncer. Pero por ahí no es esa misma, no es ese mismo que se vio el que se cancerificó, sino otro. O sea, eso no se conoce bien, como es que digamos, lo que sí sabemos, pero por epidemiología, que la colitis ulcerosa es potencialmente, puede malignizarse, tiene potencialidad de malignizarse, y no la tiene la enfermedad de Crohn. Pero una persona puede vivir con colitis ulcerosa, tener las 2 recidivas o 3 recidivas y nunca hacer un cáncer de colon. Y otra persona que nunca tuvo colitis ulcerosa, pero tiene una genética importante, una historia familiar de cáncer de colon, hace directamente un cáncer de colon, ¿sí? O presenta pólipos reales, son premalignos, y nunca tuvo colitis ulcerosa. O sea, son enfermedades diferentes. Una se puede malignizar, otra no, pero ninguna es el cáncer de colon. ¿Está claro? ¿Tomás? Sí. Listo. Bueno, ¿otra pregunta? Si hacen preguntas aprenden mucho más. Traten de hacer preguntas.
sea, yo trato de dar clase como para que ustedes después de la clase sepan más que antes de la clase, sin necesidad de leer. Ahora, si van al libro, van a entender muchísimo más, les va a parecer fascinante fisiopatología. Hay que entienden la vuelta, sí, es muy larga, pero no es tan larga, porque el razonamiento, las estrategias que tiene el cuerpo humano, el individuo de reaccionar ante la enfermedad, no son tantas, y las va combinando como puede, ¿sí? Ahí hacen economía. Entonces, si ustedes entienden los mecanismos, después y van al libro y tratan de entender cada enfermedad, no tratamos todas las enfermedades, tratamos las más interesantes, las que no ven en otras materias, por eso yo a veces les hago pequeñas introducciones de otras materias, porque sé que por ahí vengo con conceptos que todavía no los cursaron, o los de farmacia los tienen directamente, o los de bioquímica no los tienen cuando son cosas que las sirve la gente de farmacia, pero bueno, tratamos de compensar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Catalina, somos un poquito. Mariano, Vanessa, Valentina, Fabián, Catalina, Ivana, Lucas, Josefina, Ana, no tienen ninguna pregunta. Ludmila, ninguna pregunta. Facundo ya preguntó. Hay otro Facundo. Facundo, el otro Facundo. Ninguna pregunta. Bueno, nos despedimos. ¿Cómo les está yendo en los trabajos prácticos? ¿Bien? Bueno, espero que bien. Cualquier duda que tengan, pregunten. Los jefes de trabajo práctico son realmente todos muy buenos. Así que no duden en preparar. Ahora a mí me van a volver a ver después del regulatorio, así que espero que a todos les vaya muy bien en el regulatorio. Y acá estoy viendo respuestas, de mi parte no, profe. Bueno, entonces nos despedimos, que les vaya muy bien en el regulatorio, y cualquier cosa tiene mi dirección de email, mbacaro@fll.uva.ar. No duden en consultar. Bueno, nos vemos después del regulatorio, mucha suerte. Chao, profe, gracias. Gracias por hablar, gracias.